dos golpes bajos, además porque inmediatamente se va a sacar conclusiones sobre edades y demás, porque todo esto que ella contó ocurrió en el Neolítico Superior. Bueno, muchísimas gracias, una vez más, gracias por volver a reunirnos con tantas compañeras tan queridas. Este público es extraordinario. Yo entré y dije, se trata de una candidatura, imaginé que sería la de Virginia, la de Estela, la de alguna, sobre todo de las tan autorizadas voces de quien sabe de Judith, ojalá. Bueno, vamos a repetirnos un poco. A mí me pidieron las compañeras que tratara de ligar a las dos figuras más destacadas que ha tenido la vida pública del peronismo. La vida privada peronista ha tenido muchísimas mujeres cuya historia está por hacerse, ¿no? Me refiero a aquella vida no exactamente privada, sino el orden más doméstico, toda la actividad que realizaron las mujeres peronistas en este país, sin que hubiera tal vez un registro tan pormenorizado, ni siquiera apenas con algunos rasgos de detalles. Me ha encantado este video donde las primeras sufragistas, ¿no?, han opinado, y ojalá pudiera haber mucha historiografía que recoja esos testimonios. Digo que, para no perderme, que mis queridas compañeras pidieron que yo hiciera una relación entre esas dos figuras públicas, entre Evita y Cristina. Lo primero que me gustaría decir es que la saga del llamado populismo en América Latina, el populismo es una configuración, se dice, política, es una conformación a la que se le ha dado muchas vueltas y muchas interpretaciones, y en realidad a veces asoma como la idea de un descarte, de una cuestión nueva que no se sabe muy bien cómo se llama, pero que en realidad se llama así porque no hay suficiente, me parece, a pesar de toda la inspiración populista que ligó a una figura como Ernesto Laclau, por ejemplo, análisis tan extraordinarios. La ciencia política se animó en un momento determinado a ennoblecer, a conceptualizar de otra manera el fenómeno del llamado populismo en América Latina. No voy a contarles la historia, en realidad muy anterior, de lo que se llamaba populismo en Rusia, etc. Pero me parece que ahí hay una suerte de, ¿cómo diré?, de no saber bien de qué se trata este fenómeno. Este fenómeno huye de lo que son las democracias formales, y por lo tanto el espectáculo de una densidad democrática, una hendidura en ordenar redistribución del ingreso, por ejemplo, participación equitativa en el ingreso, y en América Latina, de manera muy clara desde el punto de vista económico, una defensa del mercado interno, el mercado interno de los países. La verdad es que ese programa debería llamarse democracia intensa, nada más. Democracia con mayúscula, ¿no? Pero hubo que inventar el atajo de denominar a estas formaciones políticas que brindaron mucho más oportunidades a los sectores populares, redistribuyendo el ingreso, redistribuyendo las oportunidades. En el caso concreto de la Argentina hay una singularidad. Alguna vez estuvimos discutiendo en un coloquio en Brasil, fue muy bonito lo que ocurrió, porque en general estábamos gente que hacíamos historia, etcétera, y hubo un reconocimiento sobre la singularidad de los llamados populismos en América Latina, pero la singularidad del peronismo, que ha fraguado gran parte de su expresión con cuerpos femeninos. Y esto no se ve en América Latina sino más. Digamos que el síntoma de Dilma fue tardío dentro de la construcción de las posibilidades políticas de las mujeres. Construir posibilidades políticas para las mujeres es
Una es está en el fondo, es íncito al movimiento peronista. Entonces, esto es completamente singular. Es cierto también que eso se debe medir, me parece, o se debe interpretar a la luz, o tal vez a través de la malla, de un fenómeno que parece más general y que singulariza a la Argentina. Y es esa extraordinaria participación de las mujeres en política, con o sin ciudadanía, antes de la ciudadanía. Refiero a que es un trazo del siglo XIX en adelante, que es Rosa sin Doña Encarnación. Y no de ninguna manera cuando decimos esto, lo decimos de manera muy fuerte. Doña Encarnación lo ilustraba, le decía dónde estaban sus errores, machacaba sobre las líneas que tenía que hacer, etc. Josefa fue la gran organizadora de lo que podría ser el siglo de las unidades básicas del rosismo. O sea, hay una tradición que después evidentemente tiene una proyección mayor en el siglo XX. Acá ha habido mujeres notablemente politizadas, yo diría en el fondo de los tiempos. ¿Y por qué digo que esto es singular? Sin perder demasiado tiempo para las cuestiones que quiero establecer, que son las relaciones entre Evita y Cristina. Yo lo que creo es que hay una variante importante en nuestro país, sobre todo con la inmigración masiva, con el aumento de las expectativas de varones y mujeres, aunque evidentemente está muy poco claro que las mujeres que llegaron al país, muchísimas trabajadoras, etcétera, muy soterradas inclusive por los sistemas censales que han hecho su registro de esas actividades, pero de manera, yo diría, muy intuitiva, las mujeres han participado en el fenómeno de la política. Y quiero decir, voy a dar un ejemplo sobre esto. Yo estuve exiliada muchos años en Brasil, por lo tanto pude conocer de cerca, de vuelta. Decirles es que en algunos sectores populares que tienen explicaciones trascendentales. Voy a decir algo. Por ahí en una comunidad en México es un poco diferente, porque también hay una suerte en la población indígena de mayor politización respecto sobre todo de lo que significa la comunidad de origen. Pero por ejemplo en Brasil era muy común que a una mujer en la favela se le preguntara qué pasaba con el precio de, digamos, de lo que consumía, ¿no? El feijón, el arroz. Decía, de oso que la cinta. Hay una explicación escatológica, hay una explicación que está más allá del sentido terrenal de la política. En Argentina eso no es posible. Eso nunca fue posible, porque hasta la mujer más humilde en el Valle Calchaquí, estoy casi segura que había una explicación e imprecaba de una política que era incorrecta para su vida. Entonces a esto lo llamo un fenómeno de protopolitización de las mujeres en la Argentina, que aumentó su expresión justamente con la inmigración masiva, ¿no? Con el hecho que además hubiera una pulsación tan grande, o quiero usar otra palabra, o una apetencia tan grande de escuela pública, ¿no? Este también es un país en donde muy tempranamente hubo un cierto equilibrio para varones y mujeres en la escuela primaria, que es algo que a veces es extraño en otros lugares. En Colombia demoró mucho tiempo en haber un equilibrio, digo, el siglo XVIII, pienso que Colombia es un país muy singular por su tradición de cultura extraordinaria. Pero en fin, México, ¿no? Que no pudo, hacia el año 50 todavía tenía una enorme cantidad de personas analfabetas jóvenes. No es nuestro caso. De modo que lo que quiero decirles es que eso también ha significado una potenciación particular de la interpretación que dan nocionalmente las mujeres populares. Pues estoy hablando de esas sensibilidades. En las clases medias, desde luego, los rituales de politización suelen ser más plausibles, es decir, las casas en este país son politizadas. Tienen costumbre de politización. Tanto es así que cuando volvimos sobre la historia de mujeres
extraordinariamente politizadas que pusieron en remojo la posible partidización, pero que se tornaron ejemplares, que fueron las más políticas de todas las madres y abuelas de todas las semanas. Es decir, queriendo suspender la posibilidad de que se las tomara el nombre del partido de sus hijos, bueno, los partidos, lo que fuera. Sin embargo, se tornaron en animales políticos extraordinarios. Después se dieron cuenta del acontecimiento, es cierto. Pero yo siempre dije, nadie, ninguna de nosotras era inocente en el buen sentido de la palabra, porque esas madres estaban acostumbradas inclusive a opinar en la mesa con sus hijos y quién sabe a ponerse más inquietas o no respecto de por qué nadie podía sortear la política en los años 60 y 70 en este país. No se podía. Es un fenómeno, yo diría, íncito. Se será más o menos, como diré, expresivo en esas condiciones. Pero acá, fútbol compite con la política. Y preguntémonos qué es lo que pasa hoy día en lo cotidiano de nuestras vidas. Entonces, esto es yo diría, es un telón de fondo que debe ser considerado para ahí ubicar el significado más femenino del peronismo con relación a otros movimientos populistas en América Latina. Ese acontecimiento de Evita es un acontecimiento que por un momento casi suspende, no podemos decir que podía suspender, los valores patriarcales eran demasiado bravíos como para que, pero hay ahí un momento de oscilación y de ahí el mayor odio político que generó Evita entre los sectores, obviamente, que vituperaban el peronismo. El odio ha sido constante y más consistente contra las mujeres que cometen bizarrías en la política que en promedio contra los varones. Y hay una gran similitud de lo que es el cauce Evita y el cauce Cristina. Es casi, yo diría, incomprensible, si no fuera que comprendemos muy bien los resortes que lleva, a una suerte de encarnizamiento, de crucialidad del encarnizamiento, con formas de una violencia que no es de la misma, no tiene la misma magnitud que la que se aplica a los varones. Entonces, tanto es así que muy recientemente sé que ha habido hasta iniciativas parlamentarias respecto de incorporar en la 26485 una dimensión que parece que es distinamente detallada, que es violencia política contra. Por lo tanto, Evita nada tiene que ver con el contexto, la lleva a una excepcionalidad, que la lleva a considerar inclusive su excepción como un punto de excepción. Ella había llegado a una circunstancia en que podía haber sido no estrictamente solidaria con el resto de las mujeres. Podía haber sido el golpe de suerte. Ahí hay algo, yo diría, que se instala en la biografía de Evita, que es una discontinuidad formidable a lo que parecía atado a esa biografía, digamos, inicial con tantos problemas. Y sin embargo, Evita aprovecha, y eso es lo que ha dicho muy bien Juliana, Evita no podía rezar la capilla feminista del momento, aún porque las feministas no la querían a Evita. Pero digamos que tampoco las feministas del periodo de Evita eran multitudes. Sin embargo, mi querida Donna Gay ha trabajado un artículo muy bonito contando las 3 excepcionales mujeres que eran feministas y que de alguna manera apoyaron el peronismo. Una de ellas, Blanca Casaneser, que es una figura que después fue muy importante desde el punto de vista de los derechos del niño y demás. Pero las intuiciones de Evita acerca de 2 sujetos altamente vulnerables son incontestables: mujeres y niños. La Fundación Eva Perón tiene el 85% de su tarea volcada a mujeres y a niños. Eso es lo que, digamos, nos lleva a pensar que no solamente en el plano de esa expresión que es Evita, que captura la necesidad de dar ya mismo
el voto, el sufragio a las mujeres, situación que estaba en el aire, había sido planteada en los acuerdos de Chapultepec, etcétera, etcétera, pero podría haber sido demorado. Yo creo que ahí hay una intuición de Evita formidable cuando le dice, ella se va a Europa, quiero recordar la cuestión. También debo decir que la mayoría, casi todos los partidos políticos que confrontaron en febrero de 1946 llevaban el voto de las mujeres. Algunos por una corrección política, pero creo que en el caso de Perón por convicción acerca de lo que significaba ya la condición de las mujeres, sin que creamos para nada que Perón había abdicado de ninguno de sus elementos patriarcales. Pero era muy inteligente, de la misma manera que captó extraordinariamente, con una capacidad, yo diría exorbitante en aquel momento, lo que eran las masas populares, lo que eran las masas trabajadoras. Entonces, y ahí viene yo diría el pulsador de Evita, que le da el registro de lo que podría ser su propia biografía, y ahí esta figura, que lejos de pasar por resentida, etcétera, es una figura notablemente de altísima sororidad, como decimos hoy, con las mujeres. Ella le pide al presidente de la Cámara que no trate el voto sino cuando ella vuelva, cosa que es todo un dato, y siempre hemos dicho, por lo menos para mí es así, la primera movilización masiva que hubo después del 17 de octubre fue en septiembre de 1947, cuando se congregaron, dicen, algunos ya decían 5.000, 10.000, no importa cuántas. Evita había hecho un trabajo sindicato por sindicato, etcétera, había movilizado en torno a la necesidad inexorable del sufragio. Pero también he adivinado que por las dudas íntimamente, Evita pensaba, a esta película ya la vi, a ver si le da una vuelta y termina en otra cosa. Yo creo que ustedes saben perfectamente que en esos días de septiembre, 60, hubo de todo, y hay algunos que son muy interesantes todavía, muy interesantes. Después la emoción, porque Evita además es el momento en que por primera vez llevo el laurel, etcétera, y están las luchas antecedentes. Deberíamos saber que las luchas del feminismo en Argentina, ya desde el inicio del siglo, etcétera, aunque en esa coyuntura, evidentemente, las feministas socialistas estuvieran tan claras. A menudo dicen, las socialistas las socialistas estaban muy preocupadas, armaron inclusive toda una cuestión interesante para organizar mejor la conciencia de las mujeres, pero no es que se opusieron. Miren, de todas maneras había obviamente preocupación acerca de el voto. Evita tenía toda la razón del mundo, el voto de las mujeres fue decisivo para el peronismo. En el 51 eso se vio claro, masivamente las mujeres apoyaron el peronismo. Entonces, la historia de Evita y el feminismo, tal como dice Juliana, más bien remeda a una circunstancia en la que no hay comprensión de ninguna de las partes, pero Evita lleva adelante una serie entonces de prerrogativas, pero todo el peronismo, miren, todo el peronismo debe ser visto como habilitación de derechos personalísimos y no solamente como habilitación de la mejor distribución social del producto. Hay trabajos interesantes que muestran por lo menos las siguientes leyes: la igualación de los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, se acabó; la ley de adopción, que fue fundamental, y desde luego, ¿cómo no nos vamos a acordar del divorcio vincular sancionado en 1954 y suspendido? Vean lo que son los retrocesos de las llamadas democracias. Las otras son populismos, las otras están en la vereda. El retroceso que significó en 1955 fue el golpe, en abril, si mal no recuerdo, del 56, se suspendió por un decreto. Se suspendió nada menos que el divorcio vincular en nuestro país.
después se volvió, recién en el 87, a debatir. Felizmente ahí felizmente yo les quiero decir, la Iglesia tuvo relativa poca oposición en el 87. Recuerdo un obispo, ahí casi innombrable, que había, que salió feroz con todos la sotana de punta. La sotana de punta, pero ya, miren, quiero terminar con lo del aborto porque es fundamental, y se acabó. Hubo algunas movilizaciones, pero miren, para la Iglesia estaba claro que en las escuelas confesionales más del 30% de sus alumnos tenían sus padres separados. De modo que se tuvo que aceptar, y recientemente el Papa Francisco hasta ha dicho que las bendiciones, etcétera, etcétera, Cristina es otro contexto histórico, absolutamente diferente. Además, nunca creo, yo lo he preguntado profundamente, a lo mejor alguna vez, pero nunca quiso ni siquiera parecerse a Evita. Primero, el contexto de significación de Evita no tiene nada que ver, más allá de que hay algo, sí, que es esta extraordinaria, este conato de convicción. En una y otra están presentes un conato, es cierto, pero el conato de la convicción es un arquitecto. Que me saque la cabeza, pero yo voy a seguir sosteniendo. Algo de eso se quiere pasar como motivación masculina. El conato de la convicción. El conato de la convicción es subjetividad nuestra, por las dudas, porque además ustedes saben que hay una bruta historia de que la naturaleza, la bruta historia, ¿no? Digo, que pretende socavar al feminismo, hablando de que siempre ponderó nuestra idea, de que éramos parte de la naturaleza, y que obviamente los varones cultivan la razón, etcétera, etcétera. Y que nosotros somos un manejo de emociones completamente indomable la cosa, y que ellos tienen la pulcritud de una sensata razonabilidad. La verdad que es tan ridículo. Miren, hace poco tuvimos que debatir que los varones en las ciencias se emocionan hasta las lágrimas, nada más que no lo puedo hacer en público, lo cual es un problema para el patriarcado, que se cercene esa extraordinaria posibilidad de llorar en público. Entonces, ¿no? 5, bueno. Cristina es, primero, obviamente la construcción política de Cristina es una construcción que tiene todos los arrebatos de un peronismo de radicalidad que gira en otro orden, obvio. Segundo, yo creo que además hay ya una subjetividad. Quiero decir, Cristina, felizmente, ahora se ha convertido, felizmente, al feminismo. Ella lo ha manifestado. La suerte de después directamente de la ligera. Florencia, tenía la suerte de que ha dicho Florencia, haber sido ilustrada por su hija me emociona profundamente. Y yo recuerdo las circunstancias de diástole y sístole con relación. Yo recuerdo a Cristina hablando con relación al cupo, y ella hace poco ha dicho, yo que creía tal cosa, etc. De modo que he ahí, esas sensibilidades profundas, eso que yo llamo el conato de la convicción, la llevó a Cristina, evidentemente, aún una vez más, digo Cristina, digo el kirchnerismo, pero ahí hay una habilitación. Miren, si vuelven a ver a la Cristina que va a entregar los DNI a las personas a las que acaba de otorgarse toda dignidad con la ley de identidad de género, esa pasión, esa maravillosa.
porque Cristina se conmueve, Cristina se emociona. Y siempre he pensado, alguna vez se lo preguntaré, que hay una doble emoción en ese cauce personal. La emoción de decir, esto sí que es una conquista, esto sí que empina a la gente. Y haberse dado cuenta del tiempo tal vez en que postergó la idea de que esto era. Si bien Néstor fue muy claro, alguna vez dijo, me acuerdo, y siempre, a menudo se lo pasa, cuando dice, ¿por qué no van a tener hijos las personas homosexuales? ¿Por qué no van a adoptar? Con una reflexión de naturaleza espontánea, no era ahí alguien que estaba trabajando a ver si eso quedaba bien o quedaba mal. Bueno, para ir cerrando, yo creo que efectivamente he ahí dos monumentales criaturas femeninas del peronismo, que hacen del peronismo una saga particular en América Latina, y que han llevado a que el peronismo siempre tenga dos circunstancias, sí, la redistribución social del producto y la redistribución social de la dignidad por derechos personalísimos. Y me parece que esto es un cauce que no lo puede, fíjense, el liberalismo no lo puede reivindicar. No puede reivindicar el liberalismo, digo, ojalá tuviéramos liberalismo en este momento, discúlpenme, esto que está ahí es algo que no sabemos qué es, pero no tiene nada que ver con John Stuart Mill, no tiene, lo digo siempre, no tiene que ver con Rawls, con Kymlicka, con las revisiones extraordinarias. Esto es otra cuestión, pero no me quiero perder, porque me voy a perder un poco. Otros días tengo un minuto, les pido un minuto, les voy a decir algo. La vez pasada me preguntan ahora, ¿y esta oportunidad para el debate del aborto? Entonces digo, bueno, pero voy a decir eso. No es la primera vez que las mujeres nos encontramos con una encrucijada de algo que no se quiere y que nosotros no le vamos a pedir el ADN digamos, incuestionable a de dónde provino esto. Ya sabemos cómo provino esto. Ya sabemos, eso no nos importa. El ministro Borda en el 68, durante la dictadura de Onganía, mejoró absolutamente nuestros derechos civiles. Nos otorgó la igualación absoluta. Hasta el 68 las mujeres no podían enajenar sus bienes si no era con el consentimiento del marido. Y Borda no lo hizo por el bien de las mayorías de las mujeres, lo hizo por el bien de las mujeres de su clase social, que eran patrimonialistas, que tenían bienes. Imagínense si Borda iba a pensar en la pobre muchacha de la Villa 31. No, pero ¿qué nos importa? Entonces, quiero decir, no es la primera vez que estamos aceptando que vamos a ganar derecho en esta encrucijada. Entonces, quiero decirles que hay diferencia, hay una sola participación entre Elita y Cristina, porque el resto de la temporalidad habla más alto. Es inútil, los tiempos son diferentes, pero es esto que yo llamo el conato tremendo de la convicción. Conato de convicción hace a las mujeres empinarse de manera que efectivamente se instituyen con una extraordinaria posibilidad de modificar también la vida de los varones. La vida de los varones. Esto es, de modificar la vida en la sociedad. Y yo creo que efectivamente veremos en estos días que es lo que yo estoy muy entusiasmada, creo que vamos a ganar esta circunstancia. Hay que convencer, no les puedo contar algo más porque ya perdimos, ya se pasó el tiempo. Para las representantes y los representantes del peronismo en nuestro Congreso, no importa de dónde vienen esos peronismos, digo, porque hay ahí, dentro de sabemos que la situación es muy, muy difícil dentro del Senado.
Muy bien, el recado para los compañeros y las compañeras peronistas en esta idea que tenemos hoy de amucharnos y opacar las diferencias por lo menos, o dejarlas un poco de lado para poder vencer este momento. Miren, recordarles lo siguiente. En 1945 hubo una situación dramática en la colonia Oliva de alienadas de Córdoba. Una muchacha de 28 años fue violada, quedó embarazada, su padre autoriza el aborto, los 3 médicos son denunciados por las monjas y el cura. Caso rarísimo porque poquísimas veces ha habido esto, fueron sancionados por los jueces de primera instancia, inclusive con prisión. Porque se basaron en que el padre no había hecho la tutoría legal, denunciando la violación de la hija, etc. No la había hecho en términos legales. ¿Cómo podía autorizar si la hija era mayor de edad? Y esto que en 86 facultaba era violación de una alumna. Entonces, sentencia de los jueces de primera instancia, prisión para las 3 médicos. Segunda instancia, queda firme la brutal sanción. La sociedad cordobesa, muy conservadora, sin embargo, frente a esto dijo, uy, corre el año 46. En el 46 entonces había quedado firme la sentencia por la Cámara. Que sepamos, gana en febrero del 46 un glorioso coronel Perón. El 31 de diciembre de 1946, Perón indultó a los 3 médicos. Así que este es el antecedente más importante que tenemos que tener en cuenta para que nuestras y nuestros compañeros peronistas efectivamente abracen la idea de derechos humanos fundamentales. Chupate esa mandarina. Mujeres porque no cosas en el tintero. Claro, no se puede en 15 minutos recorrer la historia de cada una de estas mujeres, todo lo que saben, todo lo que tienen para contar y todas las herramientas que nos tienen que dar para formarnos, porque compañeras, esto es para